Tenemos nuestro primer panel. Aquí quiero pedir a la doctora, espérame, estoy aquí abajo. Allá, ahí está, Dalia Levy, por favor, adelante. Tenemos ahorita un panel sobre la contribución de la bioeconomía a la sostenibilidad de la producción agrícola. La doctora Levy va a moderar este panel y quiero presentar a ella muy brevemente. La doctora Levy es ingeniera agrónoma y doctora en ciencias biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Ha desarrollado su carrera profesional como investigadora en el INTA, en el área de biotecnología vegetal, trabajando en especial en los cultivos de algodón, maíz y girasol. Es docente universitaria, dirigió y dirige tesis de grado y de posgrado y proyectos de investigación. Actualmente es directora de la Dirección Nacional de Bioeconomía en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de Argentina, que fue creado en 2020. Damos bienvenida a la doctora y la doctora va a presentar los panelistas de este panel. Antes de comenzar con esto, pienso que nos damos, si quieren, un minutico. Me imagino que ya están todos un poco ya cansados con tanta información, estar sentados, tal vez agárrense un agüita, un cafecito, quienes quieren, y ya vamos al panel. Un minuto, pero solamente un minutico. Asimismo, voy a invitar a las personas que van a participar de este panel, doctora Inés García de Salamone, doctor Daniel Vargas y doctor Jorge Celiare, si pueden pasar. Pueden traer su cafecito o la media luna también. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por participar de este panel. Este panel es sobre la contribución de la bioeconomía a la sostenibilidad de la producción agrícola. Previamente a presentar a los panelistas y darles sus espacios y la palabra para que cada uno haga su presentación, quería hacer una breve reseña sobre cómo la bioeconomía está siendo desarrollada en la Argentina, particularmente durante esta gestión. Como bien como comentaron antes, la Dirección Nacional de Bioeconomía en la Argentina se creó en agosto del 2020 y recién cuando la doctora Regina Birner hacía referencia a cuáles eran los temas que debían incluirse o que están incluidos en una estrategia de bioeconomía, justamente en esta Dirección Nacional tenemos dos coordinaciones que incluyen los temas que la doctora mencionó. La coordinación de bioenergía, cuyo coordinador es Miguel Almada, que está acá presente. Miguel, ¿dónde está sentado? Aquí. Y la coordinación de innovación y biotecnología, cuya coordinadora Perla Godoy también está aquí presente. Aquí. Y en estas dos coordinaciones es donde se desarrollan los temas de la bioeconomía, que obviamente son la bioenergía, la biotecnología agropecuaria, los bioinsumos de uso agropecuario y los biomateriales. Y estas cuatro grandes áreas conforman los principales temas de desarrollo en esta dirección. A su vez quería comentarles que, bueno, que hay un programa de fomento de la bioeconomía
y que en ese programa establece la formación de una comisión que ya funciona, la Comisión Nacional de Fomento de la Bioeconomía, y que esta comisión generó un plan de acción que fue adoptado en diciembre del 2022 y aprobado ya por disposición a principios de este año. En ese plan de acción se establecen todas las actividades que se esperan desarrollar en los ámbitos de estas áreas que mencioné. Y una cuestión que quiero compartir con ustedes es que en esta comisión y en este plan de acción, que si bien se conoce como Plan de Acción de la Bioeconomía en el ámbito agropecuario, se establece el concepto de biodesarrollo. Y nos gusta subrayar este concepto de biodesarrollo y les voy a leer, porque la definición es un poco larga y obviamente no me la voy a acordar de memoria, la definición de biodesarrollo sobre la cual se basa toda la estructura del plan de acción, que es una estrategia tecnoproductiva a partir de un modelo de prácticas innovadoras de producción, en base al aprovechamiento de recursos, procesos y principios biológicos y formas de generación y aplicación de conocimiento para producir alimentos, energía, productos y servicios de manera sostenible que conduzca al desarrollo de las comunidades y territorios en los aspectos sociales, productivos y ambientales. Y vuelvo a repetir, en los aspectos sociales, productivos y ambientales. Y ahí es donde se centra nuestra mirada respecto a la bioeconomía. Todos estos aspectos obviamente están ligados a la bioinnovación, que continuamente tenemos en la mira, al concepto de la importancia de acompañar a los desarrollos locales, nos gusta decir a los biodesarrollos locales, impulsar el agregado de valor en origen, por supuesto en el marco de una economía circular, fomentar el desarrollo regional. En ese aspecto, actualmente hay 2 programas vigentes directamente vinculados a estos conceptos. Uno es el programa Biodesarrollar, que tiene una convocatoria que actualmente está abierta, que es para proyectos para fomentar económicamente y técnicamente, acompañar proyectos que son biodesarrollos, y el ProBiar, que es específico para bioinsumos, que es el tema que nos va a ocupar hoy. Bueno, esa breve reseña quería hacer. También comentar que los países como los nuestros, sobre todo los de Latinoamérica, que somos grandes productores de alimentos, tenemos que adaptarnos, obviamente, a las situaciones para el cambio climático. Justamente no somos los primeros en generar esas emisiones, sino que somos prácticamente los que menos emisiones generamos, pero los de hemisferio sur somos los que más sufrimos las consecuencias de ese cambio climático. Así que hay una situación de compromiso en cuanto a la adaptación en los sistemas productivos, pero también en el cuidado del ambiente. Bueno, dicho esto, voy a pasar a presentar a nuestros prestigiosos panelistas. En primer lugar, les presento a la doctora Inés Eugenia García de Salamone. Ella es ingeniera agrónoma, ha realizado un máster en producción vegetal en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
y realizó un doctorado en Soil Science de la Universidad de Saskatchewan, Canadá. Es profesora e investigadora de microbiología agrícola y ambiental de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es integrante y docente del programa de bioeconomía de la misma casa de estudios. Sus líneas de investigación se basan en las interacciones microorganismo-planta-suelo para una agricultura sustentable y calidad de bioinsumos de uso agrícola. Actualmente también presidente de la División Agrícola y Ambiental de la Asociación Argentina de Microbiología. Muchas gracias, Inés, por estar aquí. Sí, voy a seguir presentando al resto del panel y después les doy la palabra para que hagan sus presentaciones. Nos acompaña también el doctor Daniel Vargas, que es máster y licenciado en Derecho por la Universidad de Brasilia. También es doctor y máster en leyes de Harvard Law School. Fue secretario de Acciones Estratégicas de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, donde también se ha desempeñado como asesor, jefe de gabinete, subsecretario de Desarrollo Sostenible, secretario ejecutivo y ministro principal interino. Actualmente es coordinador del Observatorio de Bioeconomía de la Fundación Getulio Vargas y coordinador de las investigaciones de FGV Agro, que no conozco exactamente las siglas. FGV, está bien. Y también les presento al doctor Jorge Celiare, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Sao Paulo, de Brasil, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Erfurt, Alemania. Es doctor en Economía Agrícola de la Universidad de Göttingen, Alemania. Líder del Grupo de Investigación del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad de Bonn, Alemania. Miembro de Sabio, y actualmente sus líneas de investigación están relacionadas con el desarrollo y transformación de bioeconomías en Brasil, Argentina y Uruguay. Muchas gracias a los tres. Y bueno, vamos a comenzar entonces presentación de la doctora Inés García de Salamone, que tiene un PowerPoint para su presentación. ¿Se escucha? Bien. Así. Bueno, mientras tanto, quiero agradecer por invitarme a participar para mostrar algunas informaciones que creo son relevantes y vinculantes al tema de este taller, y a la doctora Dalia Lewy por invitarme particularmente a participar de este taller. Como les decía, yo voy a hablar de el tema vinculado a este taller, respondiendo a algunas de las preguntas que tienen mucha relación con el tema que vamos a tratar. Una de ellas es: ¿qué aporta la bioeconomía en términos de sustentabilidad agropecuaria en materia de bioinsumos? Ese tema está relacionado con las claves subterráneas de los cultivos. ¿Cómo crecen los cultivos? Dependen de la biología del suelo. Quizás este concepto básico nos lleva a pensar a distintas interrelaciones. Es muy importante, y seguramente muchos de ustedes saben, que la materia orgánica del suelo y los microorganismos y los seres vivos en el suelo, la biota del suelo, son fundamentales para mantener la calidad y la salud de ese ambiente. Pero esto está íntimamente relacionado con las raíces de las plantas, las raíces vegetales. ¿Por qué? Y ahí vamos viendo algunas cosas que están marcadas por acá. Si la materia orgánica del suelo, la biota del suelo, depende de las raíces vegetales, esas raíces vegetales generan un ambiente muy particular, que es la rizósfera.
En esta foto podemos ver una microfotografía donde la base es una raíz y el resto son pelos radicales y organismos que están circulando en ese ambiente. Esa capa del suelo, que es la rizósfera, es fundamental porque ahí es donde ocurre el aporte de nutrientes, de carbono, para los microorganismos. Se dice que la rizósfera es el ambiente más dinámico y más diverso de toda la biosfera. En ese ambiente es donde tenemos una gran cantidad de recursos que, como veníamos escuchando en la magistral conferencia de la doctora Wiener, cómo nosotros podemos utilizar esos recursos depende particularmente de este ambiente, de la rizósfera. Y de eso depende también lo que va a suceder en cada una de las plantas. Es decir, las plantas en situación de producción o en situación natural tienen una interacción con ese ambiente, por lo cual recientemente o hace un tiempo se considera el concepto de rizosfera y fenotipo radical extendido. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que considerar que la planta en su producción depende de ese ambiente y nosotros podemos generar aspectos muy importantes que tienen que ver con lo que pasa con esas plantas. Si ustedes se enfocan en el dibujo de la izquierda, vemos que muchas características de la planta, la obtención de nutrientes, la obtención de agua, la obtención de algún tipo de tolerancia a factores estresores, cómo la planta maneja y expresa su fenotipo, depende de esa parte inferior, depende de lo que pasa en este ambiente. Entonces, si nosotros tenemos que contestar una pregunta como ¿cuál es el aporte de la investigación y desarrollo en el desarrollo de la bioeconomía?, tenemos que pensar en qué estrategias de interacción planta-microorganismo en ese ambiente podemos manipular. ¿Cómo podemos manipular el microbioma rizosférico? Es decir, el conjunto de genes, de genomas que están en ese ambiente. Y para eso podemos utilizar distintas estrategias, las estrategias vegetales o las estrategias microbianas. Ambas tienen que estar coordinadas para el acceso mejorado de nutrientes del suelo, la reducción de la incidencia y severidad de enfermedades, la tolerancia incrementada al estrés y la colonización rizosférica mejorada. Porque si nosotros queremos introducir algún microorganismo en ese ambiente, ya sabemos que es un ambiente muy competitivo. Entonces tenemos que pensar cómo aplicamos bioinsumos microbianos para que ocupen esos nichos, cómo provocamos disrupciones para facilitar la introducción de microorganismos benéficos que sabemos que van a ser un aporte. Por ejemplo, fijación de nitrógeno. Ya la doctora Wiener acaba de explicar que en los límites planetarios uno de los aspectos más fundamentales es que el ciclo del nitrógeno y también en cierta medida el del fósforo están desbalanceados. Entonces el proceso de fijación de nitrógeno tendría que ser una meta para lograr que el fenotipo de las plantas sea beneficiado para la producción, reduciendo la cantidad de insumos químicos, dígase fertilizantes. Entonces, si nosotros tomamos estas estrategias y analizamos estas necesidades que tenemos, bueno, el aporte de la investigación y desarrollo va en esa línea. En nuestro país hay una gran cantidad de investigadores que están trabajando en este tema, en aspectos tanto vinculados a estrategias vegetales como estrategias microbianas. Yo les voy a mostrar aquí solo un poquito de ejemplos de algunos trabajos vinculados a lo que hemos realizado en mi grupo de investigación, vinculado a por ejemplo, la respuesta a la inoculación con bacterias promotoras del crecimiento vegetal, como Plant Growth Promoting Rhizobacteria, y la interacción con cereales. Esto por un lado. Y por otro lado, vamos a analizar también asociaciones de cereales y hongos benéficos que forman asociaciones simbióticas llamadas
en la mayoría de los cultivos micorrizas arbusculares y en particular las que son nativas. Entonces, por un lado vemos que la utilización de distintos insumos comparados con la aplicación de urea tiene respuestas significativas. Pero por otro lado vemos que el rendimiento con distintas formulaciones comerciales es muy variable. O sea, ahí tenemos un potencial muy importante para mejorar la calidad de los bioinsumos, particularmente en esta asociación, que son bacterias en forma genérica, bacterias promotoras del crecimiento vegetal en cereales. En el centro de la figura o de la placa pueden ver que tenemos una imagen que muestra el rendimiento y distintas variedades de trigo en cuanto a la producción de granos, y en la parte inferior vemos niveles de porcentajes de nitrógeno derivado de la fijación biológica. Claramente vemos que las distintas variedades que fueron inoculadas con el mismo bioinsumo responden de distinta manera. Básicamente esto indica que tenemos un potencial de mejoramiento de la planta. Pero ¿qué pasa históricamente? La planta y el mejoramiento de la mayoría de los cultivos no consideró a este ambiente que hemos descrito hasta aquí. Este concepto de fenotipo radical extendido debería ser considerado por los fitomejoradores para lograr cultivos que consideren en su producción y en su asociación natural las comunidades fijadoras de nitrógeno que están en los suelos. Y por otro lado, que puedan responder a insumos que van en esa línea, u otros insumos. Entonces, es un desafío, entre los desafíos que marcó la doctora Wiener, yo marco este como uno muy importante, porque estamos tratando de agregar bioinsumos a cultivos que en realidad el mejoramiento genético los aisló de sus comunidades microbianas, porque el mejoramiento en la mayoría de los casos se realiza con aporte de insumos químicos. Por otro lado, como les decía, hablamos de las asociaciones entre hongos formadores de micorrizas arbusculares, y en este aspecto es muy importante tener en cuenta, con distintas prácticas de manejo, cómo se afectan esas comunidades microbianas asociadas a las plantas, que tienen muchísimas ventajas, entre ellas la protección de patógenos, la protección al estrés de distinto tipo, y además también en la nutrición. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, un cultivo de servicio, un cultivo que se puede utilizar en situaciones de monocultivo de soja, vemos que estos dos cultivos, que son dos de los más utilizados, la avena y el centeno, se asocian de distinta manera. Esto hablamos de la colonización global, la cantidad de estructuras como las que vemos aquí, que corresponde al intercambio con la planta de los nutrientes, el agua y el fósforo, por ejemplo, y otras estructuras como las que vemos aquí de reserva. Es decir, que los cultivos tienen una gran variabilidad en cómo se asocian con las comunidades microbianas de este tipo. Y en realidad no es esto muy tenido en cuenta cuando decidimos qué cultivo de servicio y en qué situación. O sea, aquí podríamos utilizar, si hay un déficit de fósforo, utilizar más este cultivo que este, en vez de fertilizarlo. Y por otro lado, la diversidad. Otro aspecto muy importante es utilizado como bioindicador de calidad de suelos la distribución y el tipo de asociaciones micorrízicas arbusculares en los cultivos y en los lotes de producción. Y entonces un aspecto que se analiza es la diversidad y la densidad de esporas fúngicas por gramo de suelo. Y aquí podemos ver, en las barras blancas sería sin aporte de fertilizante, aquí 60 kilos y aquí 120 kilos. Y vemos que 60 kilos es una cantidad adecuada, muchas veces inferior y baja en la producción, pero que no está favoreciendo la actividad y el mantenimiento de las comunidades de hongos formadores de micorrizas arbusculares.
Dicho todo esto, creo que podemos hablar de justamente los temas y sintetizar en base a lo que les comenté y en base a lo que estamos por tratar en este taller, en qué medida las oportunidades y los desafíos que se abren se traducen en respuestas concretas internas. Bueno, algunas se van traduciendo y históricamente se van traduciendo. En nuestro país el cultivo de soja mayoritariamente se inocula con una bacteria fijadora de nitrógeno. Hay todavía formas de mejorar esto. En base a lo que más o menos comenté, puedo decir que el conocimiento de la ecología microbiana rizoférica es una herramienta que brinda alternativas promisorias y amplias para favorecer a la bioeconomía. Hay muchas alternativas, muchas son conocidas, pero sabemos por esta descripción de este ambiente rizoférico, que es acotado a este ambiente, la diversidad que podemos y el potencial que tenemos de biotecnología es muy grande y realmente está casi inexplorado. Por otro lado, está la eficiencia en los bioinsumos, debe ser mejorada significativamente a través de el mejoramiento, esto es general, ¿sí? Seguro en los paneles que siguen se va a tratar este tema, pero en cuanto a la eficiencia y calidad de los bioinsumos, pero bueno, en base a lo que sabemos, podemos decir que los bioinsumos y la eficiencia de los mismos, si van asociados a plantas que se asocian en forma natural con comunidades microbianas en forma eficiente, ayudaría al mejoramiento vegetal para tener, ¿no?, herramientas y variedades y genotipos vegetales que favorezcan la sustentabilidad y la bioeconomía. Por otro lado, el mejoramiento de la calidad de los bioinsumos, ya lo dijimos, este es un tema muy importante. La calidad de cualquier bioinsumo debe ser monitoreada, tanto desde el punto de vista gubernamental como desde el punto de vista empresario. Nosotros desde la Asociación Argentina de Microbiología tenemos la red de calidad de inoculantes, que es una red muy federal, participan de todas las provincias, empresarios del sector estatal y universidades, pero digamos es un esfuerzo que quizás se podría sumar a otros para crear sobre todo conciencia en cuanto a que la calidad de los inoculantes es un aspecto muy importante. Y por otro lado, el ajuste y el monitoreo de la microbiología del suelo, por ejemplo, lo relacionado a la asociación entre comunidades nativas como las micorrizas, los hongos formadores de micorrizas arbusculares nativos, es un aspecto muy importante. Otro aspecto muy importante de este punto, como hablaba previamente la doctora Wiener, con respecto a la biodiversidad. Tenemos herramientas desde el punto de vista de la microbiología de analizar la biodiversidad. Y eso impacta en cómo, si en conjunto se trabajara con el mejoramiento vegetal para aumentar la eficiencia, aumentar la sustentabilidad y aumentar generalmente el concepto aplicado de la bioeconomía. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Vamos a hacer las 3 presentaciones y luego vamos a pasar a un espacio de preguntas y de intercambio. Bueno, invito al doctor Jorge Celiare a hacer su presentación. Yeah, okay, so there you go. Thanks for having me here. Muchísimas gracias por haberme invitado. Yo voy a hablar en inglés, así que espero que todo funcione bien. Bueno, hay varias cosas que yo mencioné y que ya las mencionó la doctora Bernard, así que quizás nos superpongamos en algunas cosas, pero creo que esto facilita mi presentación. Voy a empezar entonces. Obviamente el panel es la contribución de la bioeconomía
a la sostenibilidad de la producción agrícola. Pero yo creo que nosotros también podemos analizar el resto, que es la importancia del sostenimiento de la producción agrícola para mantener la bioeconomía. Creo que entonces es un camino de dos vías. Ustedes saben que en la Unión Europea tiene una estrategia de bioeconomía que fue revisada en el 2018 y en el último informe de avance se puso énfasis en el tema de que existía una demanda cada vez mayor de biomasa en la Unión Europea y que es un problema, porque obviamente de dónde va a venir esa biomasa, cómo se produce esa biomasa. Entonces, si la biomasa no se produce de manera sostenible, entonces toda la idea de la bioeconomía colapsa. Quiero mencionar entonces algunos de los problemas vinculados no solo con la producción agrícola, sino también con los problemas que pueden estar relacionados con los sistemas agrícolas o los sistemas de alimentos, para ser más generales. La producción agrícola suele estar asociada con muchos impactos ambientales negativos. Nosotros podemos ver acá que lo que pueden ser las culturas y las pasturas tienen que ver con la deforestación en todo el mundo. La producción agrícola también está vinculada con impactos socioeconómicos, por ejemplo, lo que puede ser la mano de obra, que obviamente es importante cuando estamos hablando de la sostenibilidad de la producción agrícola. A menudo solemos pensar en la parte ambiental, pero también tenemos que pensar en lo que tiene que ver con su costado socioeconómico. Y por supuesto tenemos la emisión de los gases, que la agricultura es uno de los principales aportantes a la emisión de gases. Si bien hemos mejorado un poco con el tiempo en los últimos 20 años, podemos ver acá la línea negra, pero la agricultura sigue aportando entre el 18 y 20% de los gases de efecto invernadero. Y esto puede subir a un tercio si consideramos los sistemas de alimentos en términos más generales. Pero después, por supuesto, por un lado, tenemos a la agricultura y su aporte a la emisión de gases de efecto invernadero, pero también se ve afectada por el cambio climático. Acá está equivocado porque dice tendría que ser el impacto de los distintos escenarios en la producción de trigo. Y podemos ver que a medida que el mundo se recalienta, entonces tenemos entre 1 y 2 grados más. Y si reduce, esto puede variar por cultivo, por región, y obviamente el cambio climático va a afectar los rindes. Tenemos también prácticas que pueden ser no sostenibles, por ejemplo, los fertilizantes de nitrógeno. Esto ha estado creciendo mucho. Esto lo mencionó también la doctora Biner, y tengo el mismo también con los pesticidas, aunque acá también tenemos otros países y otras regiones, pero podemos ver que Brasil y Argentina utilizan bastantes pesticidas por hectárea. El uso mayor de los pesticidas sintéticos también tienen problemas ambientales y también problemas para la salud, porque nosotros sabemos que el sobreuso de los pesticidas, sobre todo los más tóxicos, pueden acarrear problemas a la salud de los productores y a las comunidades locales. Otro tema que también mencionó la doctora Berna tiene que ver con la malnutrición. Ha habido grandes mejoras durante varios años, desde el comienzo de los 2000, pero en los últimos años hemos visto que una vez más hay cada vez más personas malnutridas. En lo que respecta a la energía, la ingesta de energía, también podemos pensar en lo que es la ingesta de micronutrientes. Estos son algunos entonces de los tantos temas que están vinculados con la producción agrícola. Algunos tienen que ver con la sostenibilidad y tenemos que enfrentarlos.
Y yo escuché a algunos colegas que en el 2021 en la cumbre de alimentos hablaron de esto, de cómo la bioeconomía podría contribuir a la sostenibilidad no solo de la producción agrícola, sino también a los sistemas de alimentos en términos más amplios. La bioeconomía puede aportar a lo que es la generación de las plantas, a reducir las emisiones, a lo que puede ser la reutilización de los residuos, menos pérdidas, etcétera, etcétera. Quería brevemente mencionar 3 tecnologías que nosotros podemos considerar tecnologías que están relacionadas con el concepto de bioeconomía y que podrían ayudar a solucionar algunos de los temas que mencioné precedentemente. El primero, al menos en la comunidad científica, y supongo que mucha gente está de acuerdo que una de las formas eficaces de reducir los gases de efecto invernadero es reducir el consumo de carne. Bueno, cuando uno viene a Brasil y Argentina no es muy popular este concepto porque estamos hablando de comer menos carne, pero es sí uno de los grandes contribuyentes para la emisión de gases de efecto invernadero. También tenemos algunas alternativas que están basadas en las plantas, que pueden ser también carnes con base en plantas con base en vegetales, y hay otras tecnologías alternativas que tienen un menor impacto cuando se la compara con la producción de carne vacuno, en lo que tiene que ver con los aspectos ambientales, el uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra. Pero obviamente todavía sigue siendo baja la adopción de este tipo de tecnología. Es una fracción de gente que realmente consume este tipo de productos y tendríamos que pensar que, bueno, si esta tecnología, este tipo de tecnología es tan prometedora, ¿por qué no podemos garantizar entonces que la gente la va a consumir más, que va a haber una mayor demanda para este tipo de productos en el futuro? Otro tema que fue mencionado era el rol de lo que es la agricultura tradicional, pero también lo que puede ser la ganadería más moderna. Estamos hablando de la biofortificación. Hay una iniciativa famosa que se llama Harvest Plus y es una iniciativa de SGIR. Muchos colegas y otras instituciones en el mundo están tratando a través de esto de aumentar la cantidad de micronutrientes que contienen algunos cereales y también algunos cultivos básicos. Esto tiene un impacto muy importante cuando estamos hablando de la deficiencia de micronutrientes, sobre todo en las regiones más pobres, como pueden ser África o el sudeste asiático. Es importante que este tipo de tecnología puede mejorar realmente cuando hablamos sobre todo de hierro, zinc, B9, B12. La biofortificación tiene un rol importante que cumplir al brindar más micronutrientes a los consumidores, sobre todo en las áreas rurales. Acá en este mapa estoy mostrando algunos de los países que actualmente están utilizando algunas de estas variedades que fueron desarrolladas a través del programa Harvest Plus. Pero obviamente esto puede ser una solución para este hambre oculto, para agregar más nutrientes, que la gente pueda consumir estos cultivos básicos. Pero obviamente cuando estamos hablando de dietas sostenibles, de nutrientes sostenibles, la cosa se complejiza un poco más. Acá tenemos la diferencia entre lo que deberíamos usar, lo que deberíamos consumir, lo que deberíamos producir. Y vemos que la diferencia es grande, porque en la actualidad producimos mucho de cereales, almidones, azúcares, pero cuando vemos lo que tendríamos que estar comiendo, vemos que tendríamos que comer muchas más frutas y vegetales.
y básicamente no comer ningún tipo de azúcar. Entonces hay una brecha entre lo que producimos y lo que deberíamos estar produciendo o comiendo. Question here is probably how can Pero la pregunta acá es cómo podemos garantizar entonces que los sistemas agrícolas vayan de esto a esto, ¿no? Lo que tenemos en la derecha, lo que tenemos en la izquierda. Y quiero volver antes de finalizar al tema de los bioinsumos. Los bioinsumos, obviamente, es un término que abarca muchos tipos de insumos y tecnologías. Muchas organizaciones internacionales recientemente han empezado a presionar por los bioinsumos, que son una gran tecnología, una tecnología prometedora para la producción agrícola. Y en este estudio del 2019 hubo un análisis muy grande que se hizo donde muestra que los bioinsumos pueden realmente ser muy eficaces para aumentar lo que son los rindes agrícolas en lo que tiene que ver con la eficiencia del uso del nitrógeno, también en lo que es el uso del fósforo, en distintos cultivos. Esto sugiere entonces que los bioinsumos parecen ser prometedores, parecen funcionar, pero como mencioné anteriormente, tenemos esta idea de que bioinsumo incluye muchas tecnologías diferentes. En un estudio que estamos realizando con mi grupo en la actualidad para analizar específicamente lo que tiene que ser con los bioinsumos específicos, acá vemos en este gráfico cómo podemos utilizar los bioinsumos de biones para los fertilizantes y los pesticidas. Esto es un poco más prometedor, pero lo que quiero mostrar es que cuando tenemos los de microbiomas, los que utilizan bioinsumos de microbiomas con un sistema que utiliza insumos sintéticos, podemos utilizar que no es tan alto el rinde. Puede haber una reducción entonces en rinde si utilizamos un sistema que solo se basa en los bioinsumos de microbioma. Pero no tenemos que pensar en esta tecnología como que va a sustituir completamente los sintéticos por los de microbiomas, sino en sustituciones parciales, y es lo que estamos analizando acá. Pero una vez más, en el mejor de los casos, cuando pensamos una sustitución parcial, podemos llegar a un nivel similar de rinde del sistema que utiliza nada más que los insumos sintéticos. Bueno, está bien, llegar al mismo nivel de rindes está bueno, si bien no hay mejoras, al menos hay una reducción en el uso de insumos sintéticos, lo que es positivo, pero acá tenemos, y lo que mostramos es que sí, mezclamos ambas tecnologías y pensamos en un sistema agrícola que utiliza totalmente insumos sintéticos comparándolos con el microbioma, vemos algunas mejoras en los rindes. Pero acá en este gráfico quiero mostrarles que hay grandes bloques que indican que hay mucha hidrogenación en el efecto de este tipo de tecnologías. Quizás también podríamos debatirlo en el panel de la tarde, pero acá se sugiere que el panorama no es tan claro, ¿no? Hay mucho potencial para este tipo de tecnología, pero nosotros también tendríamos que hablar con mayor nivel en detalle qué queremos decir cuando hablamos de bioinsumos y pensar entonces en qué circunstancias este tipo de tecnología puede funcionar. Y voy a terminar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Daniel Vargas para que haga su alocución. Muchísimas gracias. Es un honor poder participar de este evento y a pesar de tener algún conocimiento de español y poder hablar un portuñol muy fluyente, yo creo que voy a hacer la presentación en inglés.
porque me siento un poco más seguro. Entonces, let's go. Thanks a lot. It's an honor to participate in this. Gracias, es un placer participar en esta reunión. Fue un placer escuchar nuevamente a la profesora Regina. Ya participamos juntos en muchas reuniones. También es un placer escuchar a Eugenia y otros colegas. Quiero hacer una contribución un poco diferente a este debate. Voy a centrarme en los aspectos económicos y regulatorios que creo que están en el centro del desafío que todos enfrentamos, especialmente en los países en desarrollo, como para avanzar con nuestra agenda de sostenibilidad. Este es un tema, en el que estuve tratando de entender un poco mejor en los últimos años y que traté de ver como un problema, pero también como una oportunidad. Todo empezó cuando conocí a un profesor de Alemania, el profesor Joachim von Braun, que fue inspiración para mi trabajo y mi forma de pensar, donde hablábamos sobre qué es la bioeconomía. Y yo dije que quería dedicar tiempo a tratar de definir la bioeconomía. Y él me miró y me dijo, bueno, podemos tratar de llegar a una definición común de la bioeconomía. Hace años que lo estamos intentando y no creo que usted logre encontrar el consenso solo. Sugiero que entonces, además de pensar en las definiciones que son muy importantes, también piensen en el desafío de medir la bioeconomía y en qué medida medir esto de manera exacta sea más importante para la experiencia de cada país. Y eso me impulsó a considerar los desafíos de entender la bioeconomía desde el punto de vista de la medición de la misma, de lo que significa. Debemos poder ver la bioeconomía de manera más precisa y medirla es importante porque en comparación con otros bienes, otras expectativas de calidad, la sostenibilidad no es algo que se pueda entender fácilmente a través de nuestros sentidos. Si vemos una fruta, una verdura o una semilla, no podemos verla y decir es sustentable o no. O cuando la comemos, tampoco necesariamente sabemos que tendrá un mal sabor. Entonces, la medición de todo esto es una parte integral de este desafío de organizar la sostenibilidad y promover prácticas sostenibles para ir hacia un sistema productivo que sea más sostenible. Cuando hablamos de la realidad en mi país, sin embargo, y yo soy de Brasil, y cuando trabajo con productores y empresas que cada vez participan más en este debate de sostenibilidad y hablan de cómo incorporar prácticas para que sus bienes sean más sostenibles y se vean menos amenazados por nuevas demandas del mercado, lo que muchas veces escucho es, o muchas veces veo, esperanza por un lado y ansiedad por el otro lado. Algunas personas ven esto y dicen, es el nuevo mundo y me puedo beneficiar de esto. Y muchos lo ven y dicen, no, yo tengo miedo de lo que esto pueda significar para mí, porque una y otra vez se hablaba de la sostenibilidad y a pesar de que incorporamos algunas prácticas que consideramos sostenibles, nunca vi ingresos adicionales que reconozcan el mérito de lo que hicimos. Y esto me dice que de hecho hay un desafío aquí, especialmente en los países en desarrollo de las zonas tropicales y subtropicales. El desafío de poder diferenciarse y trabajar con los productores que están trabajando, incorporando o haciendo un buen trabajo de manera sostenible y operando lo que podemos llamar en la delantera de la sostenibilidad, especialmente la bioeconomía, para diferenciarse de los productores que no trabajan de esta manera. Y a menos que podamos medir esto con exactitud, trataremos a todos los productores como si fueran parte del mismo grupo. Y el resultado es esperanza y ansiedad por otro lado. Pero aquí tengo tres historias, tres formas en las que yo veo este desafío que llamo el desafío de poder entender correctamente las ventajas y los vicios de la agricultura sostenible en los países en desarrollo. Estas son tres historias que definen este desafío de manera precisa, o por lo menos muestran cómo se sienten muchos productores cuando se habla de sostenibilidad, y esto lo escuché en Brasil.
En primer caso, proviene de una experiencia de hace 3 años, cuando empecé a trabajar en la Fundación Getulio Vargas, una institución de investigación, donde en ese momento nos preocupaba brindar apoyo a algunas empresas, organizaciones en el país que estaban negociando con una empresa de aviación extranjera que estaba dialogando con Brasil acerca de la posibilidad de modificar el motor de las aeronaves para que en lugar de utilizar queroseno, utilizaran etanol como biocombustible. Para hacer esta transición, la empresa estaba negociando con Brasil para ver si la mejor opción iba a ser comprar etanol en Brasil y tener una oferta sostenible o continua, de manera que tuviera sentido cambiar la infraestructura de los aviones, o si mejor era llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, donde tenemos acceso a etanol de maíz, o con Europa, donde hay diferentes fuentes de biocombustibles provenientes de colza y otros cultivos. Y después de un par de semanas de debates y discusiones, intercambios, esta empresa dejó de comunicarse con Brasil y les preguntamos, bueno, ¿qué pasó? Y la respuesta fue, bueno, nosotros preferimos negociar con estos otros países, ya no nos interesa el etanol de caña de azúcar como alternativa a nuestro combustible fósil. Entonces, y dijeron que esto se debía a que nuestra producción llevaba a la deforestación de la selva amazónica. Y en ese momento hablábamos de la producción de caña de azúcar en el estado de San Paulo. Y San Paulo está a 2.500, 3.000 kilómetros de la selva amazónica. Entonces dijimos, mire, no hay una relación directa aquí entre producción de alimentos en San Paulo ni la deforestación de la selva amazónica. Pero la respuesta fue, lo sabemos, pero nos preocupa el impacto indirecto de las actividades económicas que realizan en San Paulo y cómo podría afectar esto a los sistemas de precios y lo que pasa en el Amazonas. Entonces, aunque no haya una relación directa, hay razones para suponer que si ustedes plantan cultivos en San Pablo, van a empezar a deforestar en la selva amazónica. Y esto estaba basado en una serie de normas y que orientan las decisiones comerciales tomadas por empresas en Europa, Estados Unidos y a nivel mundial. Y algunos de los estándares son establecidos por universidades con mucha influencia en base a datos e información que provienen de las regiones donde operan. Por ejemplo, GPAP, que es una norma para la regulación de políticas de etanol en los Estados Unidos. Esto ha sido liderado por la Universidad de Purdue. Y ellos definen así qué bienes son sostenibles y cuáles no. Hice un GPAP, cuando plantamos caña de azúcar en San Pablo, estamos deforestando el Amazonas. Es como si alguien plantara algo en Ushuaia, así se llama la ciudad del sur de Argentina, y van a empezar a deforestar en la ciudad de Buenos Aires. O si alguien hace algo en Sicilia, el sur de Europa, y va a haber deforestación en Londres. Pero el argumento tiene sentido si tenemos en cuenta estas normas, si entendemos que estas normas se están basando en la información que proviene de una economía donde no hay tierras libres, todas las tierras están ocupadas, por lo tanto, no hay tierras libres. Entonces, si hacemos una cosa, no hacemos otra cosa. Si empezamos la producción, estamos cediendo ciertas tierras. Pero cuando llevamos estas normas como ideal de sostenibilidad y bioeconomía en países como Brasil, la realidad, su aplicación es dudosa. No sabemos si podemos representar realmente lo que sucede en la práctica en estos países, porque por cada hectárea de producción agrícola en Brasil, soja, arroz, caña de azúcar, todo lo demás, tenemos entre 2 y 3 hectáreas de tierras degradadas que no se utilizan correctamente, que se han degradado en el pasado, que perdieron su biodiversidad, y la emisión de CO2 de cada hectárea de tierra degradada es media tonelada por hectárea. Por estas no son tierras que se incorporan a los cultivos, se pueden incorporar para nuevos cultivos y de esta manera aumentaríamos la producción y mayor sostenibilidad según cómo se incorporan estas tierras degradadas.
pero las normas o los estándares no capturan esta idea. La sostenibilidad se mide según estos estándares generales y por lo tanto la producción agrícola en Brasil, la producción de biocombustibles en Brasil tampoco logran cumplir con esos estándares. El segundo ejemplo viene de la ganadería, de un establecimiento en el estado de Goiás. En este estado hay ejemplos muy interesantes de la incorporación de diferentes actividades económicas, cultivos, ganadería, producción forestal, pero en este sistema integrado pueden usar los residuos de una actividad como insumos para otra. Y esto es un aporte muy importante al uso de biomasa, se aumenta la biomasa que se utiliza y al mismo tiempo también esto es más eficiente desde el punto de vista económico y aumenta la rentabilidad. Y en Brasil tenemos entre 10 y 15 millones de sistemas integrados y este establecimiento es un ejemplo paradigmático que se mide y se toma como ejemplo. Pero este establecimiento enfrentaba desafíos para la exportación porque la carne se considera una fuente importante de emisiones y si queremos combatir las emisiones debemos regular o limitar la producción y exportación de carne a menos que se produzca de manera sostenible. Pero los estándares sostenibles, perdón, los estándares tradicionales, lo que los carnes sostenibles parten de dos supuestos que no se adaptan a la realidad de Brasil. Por un lado, esto está basado en la idea de que la producción de carne se da en una industria de ganadería intensiva, como en Europa o los Estados Unidos, donde tenemos una enorme cantidad de ganado en una zona limitada. Entonces, la forma de evaluar si esta carne o este ganado producen emisiones es entender la cantidad de cabezas y cuántas emisiones, especialmente de metano, surgen de cada animal. Y si vemos la realidad de un país como Brasil o de Argentina, o Uruguay, o toda América Latina, o toda África, el sudeste, muchos países, la producción ganadera se da de manera extensiva. Y si bien es cierto que hay emisiones por el sistema digestivo del ganado, también es cierto que según la forma en que se cría el ganado y se manejan las pasturas, el desarrollo y crecimiento de las mismas, podrían compensar una gran cantidad de las emisiones de metano del ganado o quizás incluso convertir el sistema en un sistema negativo que secuestra carbono. Hemos hecho investigaciones en ciertos observatorios para entender el potencial de estos sistemas integrados para contrarrestar las emisiones y las conclusiones son que se puede fácilmente en el estado de Mato Grosso, por ejemplo, compensar por lo menos el 80% de las emisiones. Y si se plantan árboles, podremos tener un efecto de emisiones negativas. Entonces, lo sostenible no es la vaca o la soja, sino el sistema productivo. Entonces, según como entendamos y miramos estos sistemas, tenemos sistemas que son mucho más sostenibles, pero la sostenibilidad debe entenderse según estos términos y no según otros. De lo contrario, los sistemas no serán considerados totalmente sostenibles. El tercer ejemplo, y voy a ser rápido, este ejemplo surge de una experiencia que enfrenté cuando visité la oficina central de UNFCCC, invitado por mis colegas de APD de Brasil. Celebramos una reunión con un grupo de expertos de Brasil y algunos miembros de la UNFCCC que entienden este sistema contable, especialmente en términos de emisiones de carbono, y hablamos sobre una pregunta que creo que es significativa para la forma en que entendemos lo que es la sostenibilidad en el mundo, teniendo en cuenta la experiencia de los países en desarrollo. Y el problema es fue el siguiente. ¿Cómo desarrollan su sistema contable de carbono en los diferentes países? Según el Acuerdo de París, cada 2 años los países deben preparar y presentar
sus niveles de emisiones a la oficina central de la UNFCCC en Bonn, Alemania. Y el brazo científico, la IPCC, establece las normas según las cuales debe elaborarse este sistema contable en cada país, según los estándares actuales. Si somos un país que exporta petróleo, tomamos petróleo del suelo y lo exportamos, por ejemplo, a Arabia Saudita. Cuando consideramos las emisiones, ¿qué país debe o será responsable de las emisiones que provienen del uso del petróleo? ¿El país que extrae el petróleo o el que lo consume del otro lado? Y la respuesta es el país que lo consume. Entonces, Arabia Saudita exporta el petróleo que se quema en China, por ejemplo. China debe contabilizar las emisiones producidas por ese petróleo. Pero también se da lo contrario cuando vemos la producción de alimentos. Se da justamente lo contrario. Si hay un país como Argentina, por ejemplo, que produce mucha soja y exporta la misma, y la soja se procesa en China o en Japón, o se vende a Japón y en Japón se consume, ¿qué país deberá contabilizar las emisiones o la mayor parte de las emisiones que provienen de esta producción en base a la soja? Y la respuesta es el país que produce la soja. Entonces, si uno fuera un país que exporta petróleo, tenemos una especie de pase libre. Siempre que vendamos nuestro petróleo a otro país, las emisiones resultantes de ese petróleo, según nuestro sistema contable, es bajo. Pero si somos un país que produce alimentos, con la importancia que tienen los alimentos, la seguridad alimentaria, los alimentos que alimentan a personas en todo el mundo, por definición estamos amenazando el medio ambiente. Y esta doble moral debe ser cuestionada. Estos dobles estándares deben ser analizados, examinados, a fin de que podamos, por un lado, no tratar de manera diferente a los países que tienen una economía basada en petróleo o en alimentos, porque una vez que se extrae el petróleo de la tierra, lo que sucede después es simplemente una negociación de consecuencias. ¿Quién va a ser responsable del problema que ya se creó? Pero la producción de alimentos creo que no debería tratarse de la misma manera. Hay reglas sociales que son importantes en los países en desarrollo, países donde hay problemas de inseguridad alimentaria. Por lo tanto, creo que debemos entender mejor o medir mejor esas emisiones. Mencioné estos ejemplos y ya estoy terminando por varias razones. En primer lugar, creo que son 3 anticipos de un problema mayor cuando pensamos en la bioeconomía y en las transiciones. Estos desafíos de cómo evaluamos correctamente la sostenibilidad de los bienes en diferentes sectores, diferentes países. En general, esto se replica en otras áreas. Por lo tanto, son problemas que están empezando a ser cada vez más importantes, porque la sostenibilidad está dejando de ser un problema ambiental solamente, está empezando a ser cada vez más un desafío económico. Entonces, la sostenibilidad se incorpora en los estándares económicos, en la forma en que comerciamos, en la forma en que desarrollamos nuestras estrategias de desarrollo, en la forma en que asignamos nuestros recursos y según la forma en que se establecen los precios de los productos en el mercado. Es cada vez más importante que evaluamos y midamos correctamente qué es verde y qué no lo es. ¿Qué tipo de soja puede ser considerada soja sustentable y cuál no? ¿Qué productos deben ser apoyados y desarrollados y cuáles no deben ser tan apoyados? Y finalmente, espero ser un poco más optimista con esto y soy optimista al respecto. El motivo por el cual pienso que este problema surgió o evolucionó en los últimos años tiene que ver con la lógica de la gobernanza global del clima que se estableció en los últimos años. Todas las prácticas que se incorporan en un país o en una empresa empiezan en algún lugar y empiezan en los países en desarrollo que según el protocolo de Kioto fueron los países que más debían trabajar para reducir las emisiones.
Entonces, en base a la mejor información científica disponible, en base a los mejores datos y conocimientos que se tienen, debían desarrollarse las normas, metodologías y métricas científicas para evaluar lo que es sostenible y no. Pero ahora estamos en un momento, especialmente después de Glasgow, cuando se terminó de cerrar el Acuerdo de París y se empezó a pensar que todo esto era un desafío para el mundo. Estamos en un momento en que todo el mundo participará de esto. Todos somos responsables de la agenda del clima, de la responsabilidad. Todos los países deben tomar medidas muy rápidas en pos de esta transición para pasar a una economía más verde, y para hacerlo hay una brecha científica y regulatoria todavía para entender bien qué es la bioeconomía, cómo se la evalúa, cómo se diferencian los elementos de la misma en cada país. Bueno, todavía estamos aprendiendo y desarrollando esto. Hace un par de años ya diferentes países están trabajando en esto y debemos superar esta brecha, y creo que esta sería una oportunidad importante para países como Brasil, Argentina y muchos otros. Y con esto termino en unos minutos. Yo creo que si podamos entender las virtudes y ventajas de los bienes y los productores en nuestros países, podemos incorporar todo esto a la agenda mundial, porque la mayoría de nuestros productos ya son sostenibles según nuestros estándares o están abiertos y listos para incorporar nuevas prácticas, tecnologías, como los bioinsumos. Si logramos hacer esto, todo el mundo participará de esto rápidamente, y de esta manera la agenda se transformará en lo que para países como los nuestros será una enorme oportunidad de progresar y prosperar. Seremos más productivos y más sostenibles. Y finalmente también creo que como esto es en gran medida un desafío científico y regulatorio, es un desafío que algunos países tendrán ventajas en unas áreas y otros en otras. Creo que los países en desarrollo pueden presentar buenos ejemplos o pueden crear puentes para colaborar a fin de que desarrollemos lo que serían los estándares tropicales o subtropicales de una transición verde con biodiversidad en el mundo. Si logramos hacer en los primeros años, la agenda del desarrollo se basó en estándares basados y pensados para países ricos ya desarrollados. Creo que debemos trabajar más para desarrollar estos nuevos estándares para países en desarrollo de zonas tropicales y subtropicales. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres panelistas por sus presentaciones sumamente desafiantes e interesantes, los temas que trataron. Nos quedan 10 minutos para hacer algunas preguntas. Estuve recibiendo algunas de las preguntas que enviaron por WhatsApp. Así que les voy a hacer una a los tres, ya que es una pregunta para responder sobre cada uno de los países. La pregunta es, ¿cómo creen que evolucionarán las normas sociales en cuanto al balance o peso relativo de los criterios de valoración de las innovaciones tecnológicas asociados a la bioeconomía? Está largo, pero lo voy a leer de vuelta. ¿Cómo creen que evolucionarán las normas sociales en cuanto al balance o peso relativo de los criterios de valoración de las innovaciones tecnológicas asociadas a la bioeconomía? Y acá menciona algunas, por ejemplo, la precisión, la eficiencia, las emisiones de carbono, la biodiversidad. Agrego yo las nuevas biotecnologías. Bien, ¿quién quiere comenzar? ¿Querés vos, Mides? Sí. Yo creo que la conciencia general está vinculada no al concepto de bioeconomía. Necesitamos crear esa conciencia a nivel general, me refiero, ¿no?
A nivel institucional y universitario quizás eso está, pero nos falta más diálogo, me parece. Pero por otro lado también hay como ciertas estigmatizaciones y la verdad que haciendo referencia a tu charla, Daniel, creo que fue muy interesante el punto que marcaste. Fue todo interesante, pero en realidad lo que quiero mencionar ahora se refiere a cómo medimos las cosas y cómo las transmitimos, ¿no? Yo creo que cómo medimos, por ejemplo, la necesidad de secuestrar carbono y cómo eso ocurre. Que eso la gente en general, y nosotros también, estamos hablando todo el tiempo de emisiones. Y en realidad eso es quizás una mala información. ¿Por qué? Porque esto es un balance. O sea, tenemos que pensar en el balance de secuestrar carbono y lo que pasa cuando emitimos. Esa ecuación es la que tiene que divulgarse. Y no qué emitimos, porque decir que emitimos cuando producimos carne me parece que es muy sesgado. Entonces ahí va cómo comunicamos las cosas, ¿no? Si nosotros sabemos que la producción de cualquier cultivo se basa en la fotosíntesis que realiza y cómo almacena ese carbono en las raíces vegetales, esas raíces vegetales quedan en el suelo y ahí se está secuestrando carbono. Lo que se emite es importante, es una parte de la ecuación. Entonces, me parece que como quizás investigadores, divulgadores, tenemos que buscar la forma de uniformizar los criterios de cómo brindamos información. Me parece que esto es muy importante. Gracias, Inés. Adelante. Yeah, I think Bueno, sí, quizás es un poco distinto mi enfoque, pero cuando hablamos de las normas sociales, obviamente es fundamental en todo este proceso del cambio tecnológico y de la adopción, aceptación de esta tecnología nueva y prometedora. Creo que hoy podemos ver que la bioeconomía tiene muchas oportunidades para solucionar varios de estos desafíos y creo que la mayor parte de las personas que están acá no van a impugnar este concepto. Ahora, ¿cómo mantenemos estas oportunidades vivas? ¿Cómo hacemos entonces que esta tecnología nueva y prometedora se adopte de manera generalizada? Creo que las normas sociales realmente cumplen un rol muy importante, sobre todo cuando hablamos de las tecnologías y soluciones que tienen relación con la alimentación, el consumo de alimentos. La alimentación, los alimentos son algo culturales, son algo social. Cuando hablamos de los sustitutos de la carne basados en las plantas, esto también tiene que ver con las normas sociales, las percepciones, los valores, cómo modificar esto. Es uno de los desafíos más importantes que tenemos que enfrentar. No va a suceder esto de un día para otro, quizás no suceda en un par de años tampoco, sino que es un proceso continuo. Y creo, entonces, de qué manera el consumidor final de estas tecnologías percibe el beneficio de las tecnologías es muy importante. Yo hablé de estos sustitutos de la carne basados en plantas, que tenemos que aumentar entonces la conciencia al consumidor, qué es lo que trae, cuáles son los beneficios que conlleva. No solamente para su país específico, sino pensar en un sistema más global, más generalizado. Y cuando hablamos también del consumidor de tecnologías para la producción agrícola, podemos pensar en los bioinsumos, por ejemplo. El consumidor de la tecnología es el productor de la biomasa. Entonces, ¿de qué manera estos productores perciben la tecnología y perciben sus beneficios? También yo lo señalé en mi presentación. Si nosotros vemos que los bioinsumos son lo mejor o que al menos nos pueden ayudar a igualar los niveles de rindes de los sistemas agrícolas tradicionales, bueno, esto está bueno, pero
¿el productor realmente va a estar dispuesto a hacer este cambio? Porque no se trata solamente de ir a un negocio y comprar un insumo diferente, sino que tenga que ver con cambiar todo el sistema agrícola, el tema de prácticas, cómo se producen los cultivos. Entonces, generar esta conciencia y este conocimiento entre los productores para que vean el valor agregado de estas tecnologías es muy importante, pero una vez más tenemos que concentrarnos en cómo lo transmitimos. Gracias. Yo voy a agregar algunas cosas a nuestra conversación. Nosotros sabemos que los sistemas financieros, sobre todo los sistemas financieros globales, son uno de los motores más importantes de esta transición a la sostenibilidad. Por un lado, porque están comprometidos a sacar el carbono de los activos o porque son los líderes en las iniciativas que se dan en el mercado. Esto lo hemos visto en los últimos años. Y también están tan atentos a la demanda de los productores para que esto pueda percolar en todo el sistema financiero de los distintos países y sobre todo en las inversiones que se realizan en el sector agrícola, por ejemplo. Esto es lo que yo veo que está sucediendo en Brasil hoy en día. Cuando nosotros hablamos con bancos, porque lo hacemos, vemos que hay mucho interés y hay mucha preocupación sobre la sostenibilidad de sus propias inversiones. Todos están comprando empresas, que es bastante curioso lo que se está dando en el país, porque están comprando estas organizaciones de medición de carbono para estar seguros de que las inversiones están dirigidas a actividades que pueden considerarse realmente sostenibles. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los desafíos que enfrentamos es, en primer lugar, acceder a los recursos que están afuera y esperar que lleguen esas oportunidades o realizar sus propias inversiones sin que los critiquen o que los sancionen, porque existen reglamentaciones que exigen ciertas normas para las instituciones financieras en Brasil, es porque no saben exactamente qué es sostenible y qué no lo es. Entonces, son parte de todo esto y están luchando también para poder entender y diferenciar las cosas. Pero la parte buena de toda esta historia es que Embrapa, que es el Instituto de Investigaciones en Brasil, se ha realizado un gran trabajo para cerrar esta brecha. Y el presidente de Embrapa ha dado algunas entrevistas en los últimos años, últimos meses, sugiriendo que esta va a ser una de las prioridades que tiene este instituto en el país, que tiene que ver con organizar la base de datos nacional, que tenga información clara sobre cómo bien, en qué sector y de qué país emite o secuestra, crear ciertas normas de tecnologías o referencias, tipologías que ayuden al mercado para que puedan entender entonces dónde invertir y dónde no. Y al hacer esto, crear estas normas sociales, ¿no? Por así decirlo. O este terreno intermedio para informar al mercado, a las instituciones financieras, pero también a los productores en el campo sobre cómo actuar para ser sostenible y, si quieren, abrazar la bioeconomía. Una última pregunta voy a hacerles y ya vamos a ir terminando porque es la hora y además viene un aroma riquísimo del almuerzo que vamos a degustar después. ¿Cuáles son para ustedes las innovaciones relacionadas al concepto de bioeconomía que son más promisorias para mejorar la sustentabilidad de la producción agrícola? O sea, dentro del menú, que hay un montón, ¿cuáles para ustedes son o es la más promisoria? Yo creo que no hay una, que tenemos que pensar en que muchas estrategias se tienen que sumar. Desde el punto de vista del tema bioinsumos, por ejemplo, yo creo que el tema de bioinsumos es la potencialidad, la idea de ese potencial y después requiere muchísima investigación y desarrollo, donde
la etapa de investigación debe ser superada por la etapa de desarrollo, lo que vos mencionabas. O sea, es muy importante que las empresas se comprometan con esto y inviertan. Entonces, si decimos bioinsumos son súper importantes, pero ¿qué parte? O sea, tenemos que tenerlo como un todo, ¿no? O sea, como que está ese potencial. Después, si queremos lograr bioinsumos eficientes, tenemos que pensar también en el mejoramiento de la planta. Y eso es toda otra área, y es todo otro aspecto. Las empresas productoras de semillas están empezando a considerar este tema, pero en realidad están lejos, muy lejos. Y quizás las estrategias en este ámbito se vinculan más a seguir manteniendo sistemas de manejo tradicionales. Y entonces hay un gran debate ahí. ¿Seguimos como estamos o consideramos que para fertilizar un cultivo tendría que ser la última medida? Si tenemos estrategias que son biológicas, ¿por qué vamos a seguir persistiendo en utilizar estrategias químicas? Ahí también hay que invertir, porque si no llegamos a conclusiones como que, bueno, tratemos de mezclarlos. Y eso está bien, porque es una transición, pero no tendría que ser el objetivo. El objetivo, si realmente queremos favorecer la sustentabilidad, es relegar los productos químicos a las necesidades máximas y utilizar todas las otras estrategias que sí se vinculan con la sustentabilidad. Y así con cada ámbito podemos analizar. O sea que yo creo que no podemos decir cuál es la estrategia más promisoria porque cada una está interrelacionada con otras. Gracias, Inés. Yeah, thank you. I would absolutely agree. Sí, estoy totalmente de acuerdo, obviamente. No sé incluso si tiene sentido para nosotros hablar cuál es la tecnología o la solución, pensar que tenemos una bala de plata para resolver todos los problemas. Eso no existe. También porque las tecnologías en general solucionan algunos problemas específicos y también porque una cosa de la que no hablamos acá todavía es que la transición tecnológica o la innovación tecnológica no es un proceso neutro, sino que en general hay ciertas concesiones, hay algunos que se benefician más que otros, entonces creo que no deberíamos mentirnos pensando que hay una sola solución. Yo ya mencioné varias hoy, algunas muy importantes. Una, creo que lo que son las tecnologías de mejoramiento son muy buenas, si bien que sé que es algo que está bastante politizado, pero me parece que hace unos días vimos que aparentemente en la Unión Europea incluso están empezando a hablar de legislación que tiene que ver con los OGM o alguna reglamentación respecto de ellos, para que existe un cambio. Italia recientemente aprobó lo que eran pruebas de campo para los organismos modificados genéticamente. Entonces, creo que hay muchas tecnologías prometedoras. Una de las cosas que quizás deberíamos preguntarnos con mayor frecuencia es qué tipo de políticas deberíamos plantear para que estas tecnologías puedan ser adoptadas o puedan capitalizar las promesas. Son prometedoras, hay muchas oportunidades, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tipo de políticas entonces deberíamos implementar para eso? Cuando hablamos de bioeconomía, creo que no hablamos de estos temas con frecuencia. Existen varias innovaciones prometedoras que de hecho contribuyen a nuestra agenda de sostenibilidad, pero yo quiero sí señalar una que ha llamado mi atención en los últimos meses y es la que se llama
biorefinerías de segunda generación o el etanol de segunda generación. Yo sé que hace muchos años que se debate este tema, pero creo que estamos muy cerca al punto en los que estos proyectos realmente pueden llegar al mercado. Existen varias biorefinerías de etanol de segunda generación que ya están funcionando en Europa, en Estados Unidos. La India ha instalado 21 en sus planta nacional y pueden combinar la producción de etanol con el uso de los residuos del trigo y del arroz, considerando que es un gran productor de ambos cultivos y creo, si no me equivoco, que tienen 500 millones de personas que viven en establecimientos agrícolas pequeños y entonces es una solución que puede ser rentable, pero además aumentar el uso de la biomasa. Y me parece que esto es prometedor porque puede darle un impulso adicional a la capacidad, al menos en Brasil, pero quizás en otros países de América Latina, para reducir las emisiones. Y les voy a dar una cifra. Nosotros monitoreamos las emisiones, lo que se evita, las emisiones que se evitan del uso de etanol en Brasil. Brasil tiene este gran programa de etanol, donde tenemos automóviles que nosotros lo llamamos flax porque pueden utilizar etanol o gasolina, y tenemos cuál es la emisión que tienen estos autos que llamamos flex. Y hacemos un monitoreo cada 4 meses, presentamos un informe y en nuestro informe, que se presentó a fines del año pasado, mostramos que el programa de etanol de Brasil puede evitar emisiones en un rango que es equivalente a un área de 220 kilómetros cuadrados de árboles. Entonces estamos hablando de 220 kilómetros cuadrados de árboles plantados. Ese es el carbono que nosotros no emitimos cada 4 meses, nada más que con el programa de etanol en Brasil. Entonces, si pudiéramos mejorar para llegar un paso más allá en la producción de etanol y combinarlo con la producción de nuevos materiales, porque las biorefinerías no solo producen etanol, sino muchas otras cosas. El impacto que esto pudiera tener en nuestra economía, en nuestro compromiso a la sostenibilidad, podría ser gigante. Hay un proyecto piloto, al menos, de este etanol de segunda generación en Brasil, que es una inversión muy importante que se está llevando a cabo en el estado de Río Grande do Sul en este momento, y se espera utilizar el residuo del trigo, porque Brasil está empezando a plantar trigo y lo va a exportar en breve. Esta es una innovación que realmente puede ser muy prometedora. Muchas gracias por sus presentaciones y por los datos tan interesantes que trajeron, datos concretos. Realmente hay, como ustedes bien dijeron los tres, hay desafíos y oportunidades en estas actividades vinculadas con la bioeconomía, los desafíos que atender y las oportunidades que abordar también. Y bueno, y acá durante la jornada, uno de los principales desafíos y oportunidad también va a ser el tema de los bioinsumos en el resto de la jornada que nos va a ocupar hoy. Así que bueno, vamos a tener bastante diálogo y bastante interacción para poder llevarnos algunas conclusiones y tareas para el hogar, ¿no es cierto? Tareas para realizar después en nuestros respectivos sitios de trabajo. Les agradecemos muchísimo por estas presentaciones y bueno, pido un aplauso para el panel.